Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos una vez más en estos estudios que llevamos de los instrumentos musicales. Gracias por acompañarnos, gracias por esperar, gracias por tener paciencia. Tuvimos una serie de problemas ahorita conectarnos con este programa y a través de internet para la transmisión en vivo. Se cayó varias veces la transmisión, bueno, sin fin de cosas. En fin, ya gracias a Dios estamos transmitiendo, ya estamos en vivo, ya estamos listos para empezar esta clase, esta última parte del uso de instrumentos musicales. Les agradezco por acompañarnos, les agradezco por estar siempre acompañándonos en esta serie de estudios, y les recuerdo, la mayoría de los estudios que estamos subiendo de parte de su servidor son estudios en serie. Así que se refiere en serie, que si usted no estudia con nosotros desde el primer estudio y nada más quiere estar conectado el último de todos los estudios que llevamos, muy probablemente va a tener muchas dudas, va a tener muchas preguntas, muchas cosas que quizás no queden claras en su mente, porque otra vez es en serie, vamos tratando paso por paso, punto por punto, hasta llegar a la conclusión final. Así es que le animo que si usted tiene dudas o tiene preguntas en cuanto a algunos puntos en esto que vamos a tratar hoy, el día de hoy, pues le animo a que empiece el estudio, se tome el tiempo de iniciar desde el primer estudio que transmitimos de el uso de instrumentos musicales en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Obviamente iniciamos desde la era patriarcal, luego fuimos a la era mosaica y ahora estamos en lo que es el Nuevo Testamento. Vimos ya muchas cosas en cuanto a este tema, pero nuevamente le animo a que si usted en este estudio que va a acompañarnos, si es la primera vez y nunca ha estudiado con nosotros, quizás le van a quedar dudas. Tómese el tiempo y estudie desde el video número 1 de instrumentos musicales para que le quede claro esto que hemos estado hablando, que vamos a hablar el día de hoy. Y nuevamente, anuncios rápidamente, quiero que no se les olvide. Acompáñenos en Iglesia de Cristo Denton, ya sea en Facebook o en el canal de YouTube, lleva el mismo nombre, Iglesia de Cristo Denton. En Facebook nada más están una semana los videos ahí, después los traslado al canal de YouTube, así es que si usted busca los videos previos de instrumentos musicales, los va a encontrar en el canal de YouTube. Diríjase al canal de YouTube y ahí los va a encontrar video 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y ya vamos en el 9 el día de hoy, así es que vaya a YouTube y busque los videos desde el video 1 hasta el video 8 para que entienda completamente a qué nos vamos a estar refiriendo con el video 9, porque quizás usted va a tener preguntas. ¿Ok? Entonces, tómese el tiempo y mire esos videos en el canal de YouTube. Y les agradezco a todos nuestros hermanos y amigos que nos han estado compartiendo estos videos. Estamos agradecidos con ustedes porque el día de ayer, gracias a Dios y gracias a ustedes, hermanos y amigos, rompimos récord. Bueno, mi récord. No el récord de alguien más, pero mi récord de visualizaciones y de transmisión del sermón del día de ayer o el servicio de adoración del día de ayer. Así es que fueron muchísimas visualizaciones, gracias a Dios, esperando en Dios que a alguien le haya servido el mensaje del día de ayer, especialmente para aquellos que no han obedecido el Evangelio, ¿verdad? Que todavía necesitan acercarse a Dios. Gracias por compartirlos, gracias por ayudarnos en este esfuerzo. Yo pongo de mi parte y usted me ayuda poniendo de su parte al compartirlo, a darle clic, al compartirlo con sus amistades. Ya nos ayuda muchísimo con eso. Bien, entonces vayamos al tema al día de hoy. Y hoy, Dios mediante, terminamos ya con este tema de el uso de los instrumentos musicales mencionados en la Biblia. Vamos a la tarea. Espero que hayan hecho la tarea. Voy a darles tiempo para ver si alguien hizo la tarea. Y la tarea es ¿por qué los cristianos en Apocalipsis, bueno, o las personas que ya fallecieron, que sirvieron a Dios, aparecen mencionados en Apocalipsis con instrumentos musicales en su mano, adorando a Dios en el cielo? Entonces, si ellos pudieron, la pregunta es si ellos usan instrumentos musicales en el cielo, ¿por qué nosotros no podemos usarlos aquí en la tierra? Esa es la pregunta. Espero que alguien haya hecho la tarea, que alguien nos comparta que encontró. Póngalo por favor ahí en los mensajes en la parte de abajo. Recuerden, no hay respuesta buena, respuesta mala, simplemente queremos que participe. Que usted participe, que hacerlo un poquito más interactivo. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Cuál es la respuesta de por qué los cristianos en el cielo aparecen con arpas, o los
muertos en Cristo, o los muertos en el Señor, o los obedientes a Dios aparecen en el cielo con una especie de instrumentos, y por qué entonces nosotros no podemos usarlos aquí en la tierra? Si en el cielo los tocan, ¿por qué nosotros no? Entonces, ¿qué comentaría usted en cuanto a esto? ¿Qué diría usted si alguien le preguntara eso? Estoy hablando especialmente a hermanos convertidos de la iglesia de Cristo. ¿Qué le respondería usted a una persona que le dijera este argumento? Si aparecen en el cielo, en Apocalipsis, que tienen instrumentos, ¿por qué nosotros no podemos utilizarlos? ¿Qué será la respuesta? ¿Alguien? Espero que alguien haya analizado el tema. La hermana María Luisa dijo, yo lo tengo. Y de hecho le dije, no, si ya lo tiene la respuesta, no la comparta para que los demás puedan ayudarnos con esta pregunta y se pongan a investigar un poquito más, ¿verdad? Y poder compartir unos con otros en cuanto a este tema. Así es que, bueno, espero alguien responda. Sé que mi celular tarda en que se carguen los mensajes, no sé por qué. Quizás ya alguien está respondiendo y yo no me he dado cuenta porque tardan en aparecer los mensajes en mi celular. Pero por lo pronto, mientras aparecen, vayamos allá a Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 al 4. Espero que alguien nos comparta lo que encontró mientras leemos nosotros. Apocalipsis 15, del 2 al 4. A ver si alguien hizo la tarea o alguien nos comparte algo. Apocalipsis 15, versículos del 2 al 4, dice: Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria... Ok, quiero que haga una pausa conmigo aquí. A los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ok, los que habían alcanzado la victoria tenían las arpas de Dios. Una arpa es un instrumento musical. Ok, versículo 3. Dice el versículo 3: Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Entonces tenían arpas y cantaban. Ok, no solamente los que habían alcanzado la victoria, tenían arpas de Dios, y cantaban, dice el versículo 3, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Bien, entonces... ¿por qué? ¿Por qué los que han vencido en el cielo sí pueden tener arpas de Dios y cantar himnos a Dios? ¿Cuál es la respuesta? Ya recibí por aquí algún comentario y dice mi tía: porque ya en el cielo estaremos limpios al ser aceptados por Dios en la morada eterna. Yo pienso, bueno, gracias por comentar. Ese sería el comentario de mi tía, ¿verdad? Entonces, allá en el cielo estaremos limpios y al ser aceptados por Dios en la morada eterna. Bueno, esa sería la respuesta de mi tía. ¿Alguien más quiere comentar algo más? Nadie más. Ok, bueno. Vamos entonces a esperar a ver si alguien más se anima a comentar. ¿Por qué? Si los que ya vencieron, dice Apocalipsis 15, el 2 al 4, los que ya vencieron están con arpas de Dios, cantando el cántico de Moisés, y luego se nos describe la letra del cántico de Moisés. ¿Ok? Dice mi tía, ¿está bien o no? Bueno, vamos por pasos, ¿ok? Ahorita lo voy a explicar y ustedes llegarán a su conclusión de si sí o si no, si estaba cerca o no estaba cerca. Dice mi esposa, Apocalipsis es simbólico. Ok, Apocalipsis es simbólico. Hermano Gilberto Telles, nomás dice que se está conectando el hermano. Yo pensé que había comentado también. Dice mi hermana, dice: en el cielo no hay materia, y es simbólico. ¿Ok? Es simbólico. Ya tenemos dos respuestas: que es simbólico y que en el cielo no hay materia, o no hay cosas materiales como aquí en la tierra. Ok, y la otra respuesta es porque en el cielo ya estaremos limpios y seremos aceptados por Dios,
lo cual indica una condición diferente. Bueno, entonces esas son las respuestas que tenemos hasta ahorita. Gracias por comentar, gracias por hacer esto un poco más interactivo y por estar intercambiando, ¿verdad?, comentarios en la caja de chat. Bien. Es simbólico, dice la hermana María Luisa también. Entonces ya tenemos varios que dicen que es simbólico Apocalipsis. Bueno, entonces la idea en Apocalipsis 15, del 2 al 4, dice que los que vencieron tienen arpas en sus manos y están cantando, o sea, arpas de Dios, y cantando a Dios el cántico de Moisés, ¿verdad? Y nos dice toda la letra del canto que están entonando. Bien, vamos a la explicación. Vamos a explicar un poco esto. Y la primera forma que tengo que explicar es precisamente ya... alguien más comenta, dice... Al inicio del 13... Dice, al inicio del 13 usa como. Inicio del 13. Del capítulo. ¿Cuál capítulo? Dice porque cómo, no qué es. Ok, ¿dónde está el cómo? ¿Dónde viene el cómo en Apocalipsis 15? Dice Apocalipsis 15:2. En el 3, Apocalipsis 15:3 dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosos son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Estoy leyendo Apocalipsis 15:3. Y dice, voy a leerlo, Apocalipsis 15:3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ok, ¿dónde está el cómo ahí? Y luego dice en el versículo 2, dice, voy a leer el versículo 2, y también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca en el número de su nombre. En el 2, ok, en el 2 sí aparece, dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ok, mi papá dice, en el cielo no entrará sangre ni carne, como lo dice ya en 1 Corintios 15. Sí, en el cielo no entrará carne ni sangre, por lo cual podemos juntar esta idea con que no hay cosa material en el cielo. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación? Si ellos dicen que tienen las arpas de Dios y cantan un canto, ¿cuál es la explicación? Bueno, la primera explicación que tenemos que entender es que Apocalipsis, desde que se inicia la escritura en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 1, aparece, era una visión de Juan y lo explicaba de manera que entendiéramos en el versículo 2. Ok, muy bien. Desde que se empieza a escribir Apocalipsis, se le indica que se iba a escribir por medio de señales. Ahora, ¿qué es una señal? Una señal no es algo literal, es algo que simboliza algo. Y ahorita lo voy a explicar con algunos pasajes de Apocalipsis para que usted entienda a qué me refiero. Apocalipsis es altamente simbólico. ¿Qué es un símbolo? Bueno, un símbolo, por ejemplo, es el color rojo en las luces de tránsito, en los semáforos. El color rojo es nada más un color rojo, una luz roja. Es un símbolo que para usted y para mí significa alto. ¿Ok? Los que sabemos las reglas de tránsito, ese símbolo de la luz roja en una luz de semáforo significa alto. Luego el semáforo tiene una luz amarilla, que en esa luz es un símbolo que significa va a cambiar a rojo, acelérele. No significa eso. Significa tenga precaución, ¿verdad? Porque ya va a cambiar la luz. Entonces deténgase, no se pase. Pero parece que para nosotros nos dice amarillo, písale.
Bueno, amarillo no significa písale. El amarillo significa precaución. Detente porque ya va a cambiar la luz. Y obviamente la luz verde es otro símbolo para nosotros que significa siga, adelante, estás libre para avanzar. Bueno, ninguno de esos, bueno, yo no he visto, al menos aquí en Estados Unidos, que la luz diga roja diga alto, la amarilla diga precaución y la verde diga siga. Sin embargo, usted y yo entendemos el símbolo. El símbolo rojo es alto, el símbolo amarillo es precaución y el símbolo verde es siga. Ok. Hay otro símbolo que cuando usted también va manejando, va a cruzar las vías del tren y hay un símbolo como en X, en un letrero que está como en X, ¿verdad? Simbolizando las vías del tren. No le dice, estas son las vías del tren, pero ese símbolo representa las vías del tren. Si vemos el color rojo en algún otro lado, generalmente lo relacionamos con sangre, porque la sangre es roja. Entonces, si no está en la luz ese rojo, si vemos, por ejemplo, llegamos a nuestro hogar y vemos algo rojo en el piso, lo relacionamos con sangre. Mire, le voy a platicar algo que nos sucedió cuando Axel estaba más pequeño. Me iba a ir yo ya a trabajar, me tocaba el turno de la tarde-noche, ¿verdad? O noche-madrugada. Y habíamos comprado unos dulces de esos que se llaman de mantequilla, esos redondos, ¿verdad? Amarillos. Y no le queríamos dar a Axel porque obviamente se podía ahogar, estaba chiquito. Y fue y se escondió en el closet con los dulces. Y de repente salió brincando del closet con el dulce atorado en la garganta. Previamente se había comido él algunos otros dulces de fresa, ¿verdad? Entonces no podía respirar, a lo que mi esposa empieza a llamar al 911 y yo le doy primeros auxilios, le presiono la parte donde te enseñan a que los presiones para cuando se están ahogando. Y finalmente botó el dulce, ¿verdad? Botó el dulce, pero a la vez que botó el dulce también devolvió el estómago, ¿verdad? Devolvió el estómago de lo que había comido previamente, que era color rojo. Esto cayó en la alfombra y obviamente el policía llegó de urgencia primero antes que los paramédicos, tocó la puerta y abrimos. Y lo primero que voltea y ve el policía, ve en la alfombra, es color rojo y me dice, ¿eso es sangre? Ahora, ¿por qué inmediatamente preguntó es sangre? Porque pensemos, para nosotros, si vemos un color rojo en una situación de emergencia, inmediatamente nuestra mente relaciona el rojo, el símbolo del color rojo, con la sangre. Le tuve que explicar, no, el niño había comido previamente dulces color rojo, por eso se manchó la alfombra, devolvió el estómago, en fin, ahí está el dulce en un lado, no lo he querido mover. Por si no vaya a pensar que yo estaba golpeando al niño, ¿verdad? Traté de ayudarlo. Llegaron los paramédicos, lo checaron, todo estaba bien, gracias a Dios, no pasó mayores. Pero lo que quiero señalarles es que el símbolo del color rojo simboliza para las personas en una situación de riesgo o en una situación de peligro, lo relacionamos con sangre. ¿Por qué? ¿Decían alfombra, esto es sangre? No. Simplemente vio el color rojo y lo relacionó como un símbolo. Esto es un símbolo que a mí me hace pensar en sangre, que aquí alguien tiró sangre en la alfombra. ¿Por qué? Porque nos hablaron de emergencia, entonces alguien está sangrando, ¿verdad? Esa era la conclusión del policía. Ahora, quizás nosotros también lo entenderíamos de esa manera. Y Apocalipsis habla de esa manera, habla en símbolos. Usa muchos símbolos. En Apocalipsis, no lo que se dice literalmente se tiene que entender de manera literal, sino se tiene que entender por medio de símbolos. La mayoría de Apocalipsis es simbólico. Podríamos decir casi un 99% de Apocalipsis es altamente simbólico. No podemos entenderlo literalmente. Ahora, ¿por qué decimos esto? Bueno, vayamos a la explicación. Mire, Apocalipsis tiene una característica. Hay una regla cuando estudiamos la escritura que es dejemos que la Biblia se interprete a ella misma. Que la misma Biblia nos dé la respuesta de la duda que tenemos. Entonces Apocalipsis da descripciones de muchos de los símbolos que se mencionan ahí. No todos, pero muchos de los símbolos que se mencionan en Apocalipsis, mismo Apocalipsis nos describe qué significa ese símbolo. Ahora, si Apocalipsis ya nos dijo qué significa ese símbolo, ¿quiénes somos nosotros para decir que es otra cosa? Obviamente no somos nadie. Entonces, le voy a dar un ejemplo. Fíjese Apocalipsis capítulo 5. De que se ponga ahí para que los tengamos todos. Vamos a ver estos ejemplos.
Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Cristo habla en parábolas, dice la hermana María Luisa. Sí, las parábolas son historias que podemos entender de la vida cotidiana, que nos dejan una enseñanza espiritual. Entonces, a partir de algo físico podemos entender algo espiritual. Generalmente para eso utilizaba Jesús las parábolas, para que entendiéramos lo espiritual en base a cosas que vivimos. Pero un símbolo no es una parábola. Un símbolo es algo que no nos dice directamente lo que significa, sino que tenemos que entenderlo. Ahora, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Fíjese cómo dice Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Ahora, en Apocalipsis, ¿quién es el Cordero? Está hablando de un animalito, que es un cordero, parecidos a las, ¿cómo se llaman? A las chivitas, ¿verdad? Bueno, no es una chivita, pero un cordero es literalmente así. Un animalito, se postraron delante de un animalito. No, obviamente el cordero en Apocalipsis es un símbolo que representa a Cristo. ¿Ok? ¿Por qué lo sabemos esto? Porque Juan lo dijo. Cuando Cristo venía hacia él, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le dijo cordero a Cristo, pero no es que Cristo fuera literalmente un cordero. Lo iba a hacer en sentido figurado para el sacrificio por nosotros. Por eso en Apocalipsis a Cristo se le pone el símbolo del cordero. Dice, todos tenían arpas. Otra vez aparece la palabra arpas. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso. Quiero que ponga atención aquí. Todos tenían arpas, los que se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y todos tenían copas de oro llenas de incienso. Ahora, Apocalipsis nos dice qué significan esas arpas y esas copas llenas de incienso. ¿Qué significa Apocalipsis? Dinos qué significan. Que son las oraciones de los santos. Entonces, en símbolo, algunos símbolos nada más para entender. ¿Qué significa el Cordero en este pasaje? A Cristo. ¿Qué significan las arpas y las copas llenas de oro y de incienso? Copas de oro llenas de incienso son las oraciones de los santos. Entonces, no es un arpa literal, no es un incienso literal, es un símbolo. Así como Cristo no es un animalito, un cordero, sino es algo que representa o identifica a Cristo. Así las arpas y las copas de oro representan las oraciones de los santos. ¿Por qué un arpa y por qué el incienso podría representar las oraciones de los santos? Bueno, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, Dios a este lo escucha. ¿Qué quiere decir un arpa? Un arpa generalmente produce un sonido melodioso, un sonido dulce. ¿Ok? Armonioso. El incienso es algo que huele bien, es algo agradable al olfato. ¿Qué nos está diciendo con este símbolo? Que está diciendo que cuando usted y yo oramos a Dios, los santos, los cristianos, oramos a Dios, ¿verdad? Esa oración ante Dios llega como una melodía agradable al oído de Dios. Cuando estamos hablando con Dios, le llega como el sonido de un arpa, pero no es que fuera un arpa literal. Y le agrada como le agradaría el incienso, el olor del incienso. En otras palabras, lo que nos está diciendo, las arpas y las copas llenas de oro, cuando los santos oran, a Dios es algo muy agradable, al oído y al olfato. ¿Me explico? Entonces, es un símbolo. Las arpas en Apocalipsis son un símbolo. Las copas llenas de incienso, copas de oro llenas de incienso, son un símbolo. Y mismo Apocalipsis nos dice qué representan o qué significa ese símbolo. ¿Qué significa ese símbolo? Las oraciones de los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? ¿Santo el enmascarado de plata? No. Tenemos que volver a la Biblia. ¿A quién se les pone el símbolo de santos? ¿A quién se les pone ese nombre que identifica a quién? Bueno, los santos son los cristianos en la Biblia. ¿Ok? Es el símbolo para los cristianos, los que han sido santificados en la sangre del Cordero. Bien, vamos a Apocalipsis 1:20. Otra explicación más para que vea que Apocalipsis habla en símbolos y no lo tenemos que tomar de manera literal Apocalipsis, porque son símbolos.
Símbolos que representan algo. Cristo no es un cordero literal, no es un animalito literal, Cristo. Las arpas y las copas de oro llenas de incienso no son literales, son simbólicas, representan las oraciones de los santos que llegan ante Dios de esa manera, con un sonido agradable, con un olor grato delante de Dios. Apocalipsis 1:20. Vamos a Apocalipsis 1:20. Espero que me vayan entendiendo en la explicación. Apocalipsis es altamente simbólico. De ahí que muchas personas sacan falsas doctrinas de Apocalipsis porque no quieren ir a entender Apocalipsis como simbólico, sino lo quieren tomar literal y sacan cada argumento y cada conclusión de ahí que usted ni se imagina. Apocalipsis 1:20. Dice Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Recuerda, Cristo se aparece delante de los candeleros, de los 7 candeleros de oro. Y también dice, le revela qué significa ese símbolo. Cristo le revela a Juan qué significa ese símbolo. Fíjese cómo dice Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas. Ok, Juan estaba viendo 7 estrellas. Él miraba 7 estrellas. Pero no eran literales. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Ok, 7 estrellas, 7 candeleros de oro, que era lo que Juan describe que estaba viendo. A uno como el Hijo del Hombre parado en medio de los 7 candeleros de oro, dice Apocalipsis. Ahora le dice Jesús a Juan, las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Quiere decir que cada iglesia tiene un ángel? No. La palabra ángel es un símbolo o representa a los mensajeros. En otras palabras, ángelos, si usted lo busca en griego, es mensajero. Entonces, ¿quiénes son los ángeles de la iglesia? Los que traen el mensaje de Dios en estas iglesias de Apocalipsis. En otras palabras, los predicadores de estas iglesias. Dice, los ángeles, las 7 estrellas que vistes, no son estrellas literales, son los ángeles a las 7 iglesias. Y los 7 candeleros, ¿qué representan los candeleros? ¿Son literales? No, son simbólicos. Es un símbolo que representa a las 7 iglesias. En otras palabras, cada candelero representaba a una iglesia. Cada estrella en la mano de Cristo representaba a un mensajero en cada iglesia o a un predicador en cada iglesia. Eso es lo que representaba. Ahora, ¿se parece? No. No es lo mismo un candelero a una iglesia. Pero Cristo está explicando qué significaba el candelero y qué significaban las estrellas. Las estrellas eran los predicadores o mensajeros. Y los candeleros eran las iglesias que se les iba a dar el mensaje a las 7 iglesias que aparecen ahí en Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, Apocalipsis es altamente simbólico y un símbolo no es algo literal. Ahora, ¿a qué me refiero con simbólico y literal? Simbólico es algo que representa algo y literal es tal como lo vemos. Por ejemplo, ¿qué le podría decir? Mi camisa es rosa, bueno, media roja con rayas blancas muy finitas. Literalmente es roja con rayitas blancas. Así, literal. Si yo le digo mi camisa es rayas rojas con blancas muy finitas. Esa es mi camisa, el color de mi camisa. Literalmente le estoy diciendo lo que estoy viendo en mi camisa. Ahora, pero si yo le digo mi camisa es como la sangre y blanca como la lana, pues obviamente, o blanca como la nieve, ¿verdad? Entonces mi camisa representa nieve y el rojo, vamos a cambiarle de símbolo, y el rojo representa fuego. Entonces mi camisa es de fuego y es de nieve. Pues es un símbolo porque no traigo puesto fuego y nieve en mi cuerpo. Traigo una camisa que es color rojo y color blanca. Entonces, de manera literal le diría, no, mi camisa es roja y blanca. Pero de manera simbólica le podría decir, es roja como la sangre y blanca como la nieve. Pues no es blanca ni es... Otra forma de lenguaje simbólico que usamos, el típico. Mi hijo es fuerte como un toro. Ahora, ¿su hijo es un toro literalmente? No. ¿Tiene cuernos literales como un toro? ¿Tiene el tamaño, la forma, la complexión, la fuerza de un toro literalmente? No.
Pero cuando decimos o lo comparamos con un símbolo de fuerza, estamos diciendo mi hijo es fuerte, más fuerte de lo normal. Pero ni siquiera llegaría a compararse con la fuerza que pudiera tener literalmente un toro. Lo estamos usando de manera simbólica. Es un símbolo. Espero que me entienda. Espero que entienda a qué me refiero con simbólico y literal. Y en Apocalipsis aparece muchas veces, lo que mencionaron aquí mi esposa y algunos otros hermanos, aparece el cómo. Cuando usamos en la escritura o en la Biblia que usted aparezca el cómo, comparándolo con algo, está usando lenguaje simbólico. Si yo le digo, soy alto como, no sé, como la torre más alta del mundo. Es alto como la palmera. Pues no soy alto como una palmera, ¿verdad? O es, como le decía, fuerte como un toro. O es rápido como... ¿Cuál es un animal rápido? Como la chita, ¿verdad? O como leopardo, como no sé, un animal rápido. Es rápido como tal animal. Bueno, pues ni siquiera me comparo en la velocidad de ese animal. Lo único que está diciendo es que puedo ser más rápido de lo normal, ¿verdad? Cuando se usa el cómo, es una comparación, es un lenguaje simbólico. Y lo encontramos en Apocalipsis 15. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 2. Fíjese lo que le digo. Busque la palabra cómo. Aquí en Apocalipsis 14, 2. Dice, y oí una voz del cielo. Note, escuché una voz del cielo, dice Juan en Apocalipsis 14, 2. Perdón. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Ahora, ¿simbólico o literal? Obviamente simbólico, porque está haciendo una comparación. ¿Cómo? ¿Qué quiso decir cuando dice, escuché una voz del cielo como un estruendo de muchas aguas? ¿Qué está diciendo? Esa voz que escuché o ese ruido que escuché es sumamente fuerte, como cuando viene mucha agua bajando. Así se parecía. ¿Pero era agua descendiendo? No. ¿Era agua viniendo, haciendo ruido? No. Dice, ¿cómo? En otras palabras escuché una voz parecida al estruendo de muchas aguas. Si usted lo quiere entender de esa manera, mejor. Eso es hablar en lenguaje simbólico. ¿Ok? No era que fueran muchas aguas, sino que era como, era parecido a. Ahora, dice, y hace otra comparación, vuelve a aparecer otro como. Dice, y como sonido de un gran trueno. Por fin, como muchas aguas o como un gran trueno. ¿Qué es lo que quiere explicar Juan aquí? Que escuchó una voz sumamente fuerte. ¿Verdad? Así como cuando viene mucha agua bajando que se oye mucho ruido, bueno, así se escuchaba. O cuando usted escucha un trueno enorme, un sonido fuerte que se simbra en las paredes, bueno, así se oía esa voz que escuchó. Pero no es que fuera un trueno y no es que fuera agua. Está hablando en sentido simbólico, por eso usa el cómo. Oí una voz como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como, otra vez, era como de arpistas que tocaban sus arpas. Aquí tenemos ya tres comparaciones. Esa voz, dice Juan, esa voz que escuché era como muchas aguas, el estruendo de muchas aguas. Era como un gran trueno, pero a la vez era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Ahora pregunta, ¿eran muchas aguas literales? La respuesta es no. ¿Era un trueno literal el que escuchó? La respuesta es no. ¿Eran literalmente arpistas tocando sus arpas? La respuesta es no, porque está usando el cómo, está comparándolo. Ahora, ¿qué quiso decir con toda esta idea? Bueno, esa voz que escuché era tan fuerte como estruendo de muchas aguas, así fuerte como un trueno, pero no era molesto. Esa voz, aunque era muy fuerte, era a la vez agradable. Como cuando escuchas arpistas tocando sus arpas. ¿Qué? Eso es lo que está usando símbolos. Está diciendo, comparándolo con cosas. Está diciendo, era como fuerte la voz, como un estruendo, como un trueno fuerte, pero a la vez agradable al oído. Como cuando escuchas arpistas tocando
sus arpas. ¿Quiere decir que había arpistas tocando arpas ahí en ese lugar? La respuesta es no. Está haciendo una comparación. Y ya vimos qué significan las arpas y el incienso en Apocalipsis. Son las oraciones de los santos. ¿Me explico? Ahora, vayamos pues entonces volvamos a Apocalipsis capítulo 15. Y antes de ir a este pasaje, quiero que me acompañen nuevamente a Apocalipsis capítulo 15, que es el pasaje que estábamos explicando. Dice: vi también como un mar de vidrio. Ya empezamos ahí con los comos. Vio como un mar de vidrio. La pregunta, ¿el mar era literalmente de vidrio? La respuesta es no. Está haciendo una comparación. Que era transparente, es lo que está diciendo. Mezclado con fuego. O sea, era de vidrio transparente, pero a la vez un mar que era de fuego. ¿Cómo? ¿El agua se mezcla con el fuego? No, es una comparación. ¿Qué parte comparada del fuego? Pues quizás el color del fuego. Dice, y los que habían alcanzado la victoria estaban sobre la bestia y su imagen. Y su marca, el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio. Recuerda, el mar era como de vidrio. Y con las arpas de Dios. Pregunta, ¿cuáles son las arpas de Dios? ¿Cuál es el mar de vidrio? Si esta es la autorización para nosotros usar instrumentos musicales ahorita aquí en la tierra, pues entonces usted y yo tendríamos que estar de pie sobre un mar literal. Si lo tomamos literal, las arpas de Dios literal, entonces usted y yo tendríamos que usar esas arpas para adorar a Dios, las arpas que Dios nos dé, porque dice que son las arpas de Dios, no arpas hechas por nosotros. Entonces tendríamos que esperar a que Dios nos dé las arpas de Él, que Él quiere que tengamos. Luego usted y yo posicionarnos de pie, sobre un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a la vez estar sobre la bestia y su imagen para poder usar esas arpas. Para poder cantar el cántico de Moisés. ¿Ve cómo es de absurdo si lo tomamos de manera literal? Si lo tomamos de manera literal, entonces usted y yo tendríamos que estar de pie sobre un mar de vidrio literal. Y tendríamos que estar sobre un mar de vidrio y fuego, literal. Y tendríamos que estar literalmente de pie no solamente sobre ese mar, sino sobre la bestia y el falso profeta. Y tendríamos que estar tocando las arpas que Dios nos dé, no unas arpas que nosotros tengamos, literalmente sobre ese mar, literalmente sobre esa bestia. Pero es simbólico. Apocalipsis es simbólico, no es literal. Espero que haya entendido. Ahora, segunda explicación. Ya vimos la primera y la más básica. Apocalipsis es simbólico. Usa símbolos para describir algo. No es que literalmente sea un mar de vidrio. No es que literalmente esté mezclada agua con fuego. No es que literalmente sean arpas. No es que literalmente estemos de pie sobre ese mar de vidrio. Son símbolos, ¿ok? Que representan algo. No voy a explicar cada uno de los símbolos porque no es el punto. El punto es que quiero que me entienda que Apocalipsis es altamente simbólico. No lo podemos interpretar de manera literal porque vamos a errar en la interpretación. Espero que me haya entendido. Podría mencionarle más pasajes de símbolos que Apocalipsis describe, pero creo que con esto son suficientes para que entienda que Apocalipsis usa símbolos. Ahora, segundo argumento en cuanto a Apocalipsis, capítulo 15, versículos del 2 en adelante. Yo le pregunto a usted, las leyes de Dios allá en el cielo, las leyes, las reglas que Dios estableció en el cielo, para los ángeles y para las personas que estén en ese lugar o en el cielo, delante de Dios, ¿son iguales o son diferentes que las leyes que Dios nos dio a nosotros? Obviamente, son diferentes. ¿Y por qué me atrevo a decir que son diferentes? Porque vemos en la Escritura que la ley dada de parte de Dios para usted y para mí, la ley del Antiguo Testamento, Cristo no vino y murió por los ángeles que pecaron. ¿No? Dios no les dio una segunda oportunidad a los ángeles que pecaron y lo vemos declarado en las Escrituras. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿verdad? Nos dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Pues ¿cuánto más a nosotros? Si no obedecemos su voluntad. Entonces,
Cristo no murió por los ángeles que no obedecieron a Dios no tienen una segunda oportunidad, los ángeles que desobedecieron a Dios no se pueden bautizar para el perdón de sus pecados, los ángeles que obedecieron a Dios no pueden participar de la cena del Señor, los ángeles que desobedecieron a Dios no pueden lavar sus vestiduras como usted y yo, los ángeles que desobedecieron a Dios no pueden ser añadidos al cuerpo de Cristo, los ángeles que desobedecieron a Dios no tienen esperanza de ir al cielo. Porque son leyes diferentes. Los ángeles y cristianos en el cielo, por ejemplo, los ángeles en el cielo ofrendan. Dios les mandó ofrendar a los ángeles. Pues usted y yo no lo sabemos, porque esas leyes pues Dios se las dará a ellos. Pero la ley para usted y para mí es que ofrendemos, ¿verdad? Cada primer día de la semana. Esa es ley para usted y para mí. Ahora, los ángeles que pecaron no obedecen el evangelio, no se bautizan, etcétera, etcétera, como les decía hace un momento. Vayamos allá a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Fíjese lo que dice la Escritura. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Note, reglas de Dios para los ángeles que pecaron. Pecas, no hay esperanza para ti, no hay segunda oportunidad. Usted y yo como ser humano, pecamos y ¿sabe qué? Usted y yo sí tenemos una segunda chance. Usted y yo sí tenemos una segunda oportunidad. Dios nos da la oportunidad de poder obedecer el evangelio para limpiar nuestra alma, ¿verdad? De pecado y poder ser añadido al cuerpo de Cristo. Pero los ángeles que pecaron, ¿no? Ellos tienen una ley diferente a la que tenemos usted y yo mientras estamos aquí con vida. Ahora, ¿serán iguales las leyes para los cristianos que mueren y van al seno de Abraham? ¿Serán iguales las leyes allá en el seno de Abraham que aquí en la tierra? Obviamente la respuesta sería no. Porque ellos ya están en un plano diferente. Usted y yo aquí en la tierra tenemos que recordar, participar de la cena del Señor cada primer día de la semana para recordar el pacto con Cristo, ¿verdad? Tenemos que ofrendar, tenemos que cumplir los mandamientos de Dios. Pero los que están ya esperando juicio en el seno de Abraham, pues ellos ya vencieron. Ellos ya no tienen que cumplir con eso. Ellos ya no tienen que ofrendar. Porque allá no hay cosas materiales, allá es espiritual. Entonces, no podemos comparar lo que sucede en el cielo y traer lo que sucede en el cielo e implantarlo como ley para nosotros. Las leyes en el cielo solamente Dios las sabe, Dios y los ángeles las sabrán. A nosotros no se nos fue declarado cuáles son las leyes para ellos. A nosotros se nos declaró la ley para usted y para mí, que es la Biblia. Y esa es la ley que usted y yo tenemos que seguir. Entonces, si dice, en el cielo los cristianos tienen las arpas de Dios. Pues bueno, si Dios les permitió tener las arpas que Él mismo les dio, esa es regla para los que estén ya allá. Usted y yo no estamos allá todavía. Usted y yo no estamos en el cielo, no estamos muertos, no hemos vencido. Entonces, usted y yo tenemos una ley que cumplir. Y la ley de Cristo en el Nuevo Testamento es canta, fruto de labios, de corazón, entendiendo lo que cantamos. Punto, esa es la ley para nosotros. Cuando muramos, ya tendremos y conoceremos las reglas de cuando estemos allá en aquel lugar. Pero ahorita tenemos estas reglas. Las reglas allá en el cielo no son iguales que las reglas aquí en la tierra. Son diferentes. Y nada más le di un ejemplo para que entendiera cuán diferentes son. Los ángeles en el cielo pecan, se acabó, no más oportunidad. Al infierno preparado para ellos, para el diablo y sus ángeles. Usted y yo pecamos y tenemos una segunda oportunidad. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios? Reglas diferentes. Usted y yo pecamos y tenemos una segunda oportunidad. Los ángeles pecaron y no más oportunidades para ellos. Diferentes reglas, diferentes normas. No podemos traer reglas de lo que suceda en el cielo e implantarlas aquí en la tierra para usted y para mí. Son reglas diferentes. Cuando muramos, entonces sabremos cuáles son las reglas para aquel lugar. Ahorita no las sabemos. Bástese con las que Dios nos ha dado, que son muchas. Y no tenemos a veces tiempo, ¿verdad? Y no sabemos todas las reglas. Hay que estudiar y indagar para cumplir esas reglas de Dios. Entonces, la mención de Apocalipsis, capítulo 15, del 12 en adelante, está hablando de manera simbólica. No son arpas literales. Está hablando de manera simbólica. Ya vimos que en Apocalipsis se declaran las arpas y el incienso como las oraciones de los santos.
es un símbolo, no es literal. Ya vimos que las reglas en el cielo no son iguales a las reglas para usted y para mí en la tierra de parte de Dios para nosotros. Dios tiene reglas para sus ángeles y para todos los que ya vencieron. Dios tiene reglas para usted y para mí ahorita que estamos vivos. Entonces a usted nos toca cumplir las reglas que Dios nos dio en el Nuevo Testamento. Cuando lleguemos al cielo, entonces allá indagaremos cuáles son las reglas que debemos de cumplir para estar bien allá. Pero aquí tenemos unas reglas que cumplir. Entonces, si Dios dijo canta, canta. Si dijo fruto de labios, dele fruto de labios. Si dijo de corazón, sea de corazón. Si dijo entendiendo, use el entendimiento. Entonces, ¿a qué nos complicamos tanto? Es que en el cielo, pues sí, en el cielo usted no está muerto. Usted despreocúpese de eso. Usted ocúpese de ahorita, las leyes ahorita mientras está vivo, ¿verdad? Mientras están vivos hay leyes para nosotros y esas hay que cumplirlas, ¿ok? Ahora, un argumento más que recordé, que me habían dicho en alguna ocasión, y es un argumento rápido, no lo apunté porque lo recordé a última instancia. Este es el argumento. Si a Dios... Usted me va a decir, me decía alguna vez una persona, ¿usted cree que a Dios le gustaba que le adoraran con instrumentos musicales en el Antiguo Testamento? Y mi respuesta fue, sí, porque Él lo pidió. Entonces, la conclusión de esta persona. Entonces, si a Dios le gustaba que le adoraran con instrumentos musicales en el Antiguo Testamento, ¿por qué usted me dice que no los podemos usar ahora en el Nuevo? Si a Dios le gustaba. Si a Dios le gustaba, ¿por qué ahora no le gustan? Deben de gustarle todavía. Entonces, hoy podemos hacerlo porque si le gustaban en el Antiguo, obviamente le gustan en el Nuevo también. Bueno, mi respuesta fue la siguiente, con más preguntas, ¿verdad? Pregunta, ¿a Dios le gustaba que los circuncidaran a todo varón al 8º día en el Antiguo Testamento? La respuesta es sí, y no nada más desde el Antiguo Testamento. Desde la era patriarcal, Dios pidió la circuncisión para los niños, varones al 8º día. En la ley de Moisés se establecen más las reglas y se siguen cumpliendo. Pero, oh sorpresa, aunque a Dios le gustaba que se circuncidaran al 8º día a los varones, en el Nuevo Testamento ya no tenemos que circuncidarnos. ¿Qué pasó? Segundo, ¿a Dios le gustaban los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento? La respuesta es sí. Llegaban con olor grato delante de Dios los sacrificios, la gordura de los animales que era dedicada a Dios. Ahora, si a Dios le gustaban los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, ¿por qué no los hacemos hoy en día? Obviamente porque Dios nos lo pide en el Nuevo Testamento. A Dios le gustaba el incienso y los sacerdotes y la tribu de Leví que le sirvieran en su santuario. ¿Le gustaba el templo a Dios? La respuesta es sí. Entonces, ¿por qué no tenemos levitas hoy en día y sacerdotes y tenemos que ir hasta Jerusalén a las fiestas solemnes? Si a Dios le gustaban las fiestas solemnes, ¿por qué no ir hasta allá? Porque Dios no lo pidió. Cambió su ley. Ahora, ¿Dios autorizaba en el Antiguo Testamento la pena de muerte? La respuesta es sí. En el Antiguo Testamento se le daba muerte por lapidación, ¿verdad? Por pedradas a brujos, si eran encontrados culpables, a brujos, hechiceros, adivinos. Se mataba a pedradas a los hijos rebeldes o hijos borrachos que golpearan a su padre o a su madre. Se les quitaba la vida también a pedradas a homosexuales. Se les quitaba la vida a pedradas también a adúlteros. Se les quitaba también la vida a personas que trabajaban el día sábado o el sabbat en el Antiguo Testamento. Ahora, si Dios lo autorizaba en el Antiguo Testamento, ¿por qué no apedreamos a todas esas personas en el Nuevo? Si Dios lo pidió en el Antiguo, ¿por qué no apedrear a todas estas personas en el Nuevo? Obviamente porque la ley cambió y Dios ya no pide esto de nosotros. ¿Me explico? Entonces, el que usted argumente que si a Dios le gustó en el Antiguo, eso es su base para traerlo al Nuevo, discúlpeme, pero a Dios le gustaron muchas cosas del Antiguo que ya no nos piden el Nuevo. ¿A Dios le gustaba el diezmo en el Antiguo Testamento? Sí, y de hecho se los pide a su pueblo, ¿eh? Traigan los diezmos a Narfolí. Traigan, ya hay alimento en mi casa, traigan diezmo, traigan la comida para mis levitas. ¿A Dios le gustaba? Sí. ¿Entonces tenemos que dar diezmo en el Nuevo? No, porque Dios ya no lo pide. ¿Me explico? Entonces, el que a Dios le gustaba algo en la antigua ley, no quiere decir que lo autoriza en la nueva.
Hay muchas cosas que autorizaban la antigua ley que ya no las autorizan en el Nuevo Testamento. Y gracias a Dios por ello, porque si tuviéramos usted y yo que matar a los brujos, uy, ¿cuántas personas hubiéramos matado a pedrada ya? Si tuviéramos que matar a los hijos rebeldes o groseros con sus padres, ¿cuántos muchachos hubiéramos matado ya? O a los homosexuales, o a los adúlteros, o a todos este tipo que era pena de muerte en el Antiguo Testamento, pues ¿cuántas personas ya hubiéramos matado? Pero eso ya no... Ya se acabó esa ley. Estamos bajo una nueva ley. Ahora Dios dice, ya no quiero que tomes la justicia por tus manos. Déjame la venganza a mí. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago. En aquel día yo me voy a encargar de pagarles. Ya no quiero que tomes esa responsabilidad en tu mano. ¿Ok? Bueno, espero que me hayan entendido y espero que haya sido claro con la explicación de Apocalipsis. Apocalipsis es muy simbólico. Apocalipsis mismo nos dice qué significan estas arpas y este incienso. Apocalipsis utiliza lenguaje comparativo o simbólico, como el como. Eran como muchas aguas, era como un gran trueno, era como arpistas, pero no es que fueran literalmente arpistas, sino está usando una simbología. Así como Cristo, el cordero, no es que fuera un animalito, está representando al cordero, un animalito pacífico, tranquilo, esas características de un cordero con Cristo, ¿ok? En relación a Cristo. Pero bueno, aquí nos quedamos. Gracias por participar en esta clase. Todos los que comentaron, todos los que ya tenían una idea más o menos de hacia dónde iba la respuesta. Gracias por comentar. El punto es que usted comente, que usted se interese, que usted analice esto que estamos diciendo, piénselo, medítelo, trate de entenderlo, ¿ok? Y a final de cuentas, déjeme decirle algo. Podremos ser lo más claro posible en estas explicaciones, pero la persona que no quiere entender, no lo va a hacer. Usted podrá explicarle con peras y manzanas a la persona, pero la persona que no quiere aceptar la voluntad de Dios, no lo va a hacer. Si usted es honesto con Dios, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, tenemos que basarnos simplemente en la Biblia. Porque a pesar de que usted le dé estos videos y le comparte a una persona en cuanto al uso de instrumentos musicales, estos 9 horas de explicación, estos 9 videos, y la persona los estudie, si él no quiere cambiar su postura y su corazón en cuanto a la palabra de Dios, no lo va a hacer. ¿Sabe con qué va a salir? Pues sí, está clara la explicación, pero yo creo. Y usted le va a mandar los otros videos de la clase de yo creo y yo pienso. Pues sí, está bien, pero como quiera yo voy a seguir haciendo lo que a mí me gusta. Bueno, usted le dará cuentas a Dios por usted. Nosotros ya cumplimos con nuestra parte de explicarle que lo que usted está haciendo no es correcto. ¿Quiere hacerlo? Adelante. La salvación es individual. Usted quiere darle cuentas a Dios, usted quiere ser castigado en el día final. Bueno, es su responsabilidad, ya no es mi responsabilidad. Entonces, en tercero, en Apocalipsis, si estas arpas son literales y autoriza los otros instrumentos, como le decía, tendríamos que estar parados literalmente sobre un mar de cristal mezclado con fuego, sobre la bestia parados literalmente, que Dios nos dé unas arpas, porque dice que son las arpas de Dios, no arpas hechas por nosotros, etcétera, etcétera. Entonces son símbolos, no es literal, son símbolos en Apocalipsis. La mayoría son símbolos. Conclusión. Usar Apocalipsis de esta manera sería como decir, voy a ser un poco sarcástico con esto. Es que, mire, Apocalipsis habla en símbolos. Y Cristo es un símbolo en Mateo capítulo 10, versículo 16. Cristo nos dijo que fuéramos como palomas. Entonces, sería como decir que porque Cristo dijo que fuéramos como palomas, significa que usted y yo tenemos que poner huevos, tenemos que volar y tenemos que hacer gorgojeos como las palomas. ¿Verdad que no es así? No. No es así, está usando un símbolo. ¿Qué parte de la paloma? Lo tranquilo, lo apacible. Con eso lo estaba comparando el Señor en Mateo 10:16. ¿Verdad? Ser tranquilo, ser manso, ser apacible. Pero no está diciendo que tenemos que cumplir todas las características de la paloma. No tenemos que aprender a volar, no tenemos que aprender a gorgojear, no tenemos que aprender a caminar con la cabeza así como las palomas, ¿verdad? No. Obviamente no, está usando símbolos para identificarnos algo. Entonces igual es en Apocalipsis. No lo tome literal porque va a llegar a unas conclusiones bien locas, de verdad, bien locas, que ni usted mismo se las va a creer. Entonces Apocalipsis es altamente simbólico. Necesita y requiere más estudio a la hora de estudiar Apocalipsis. Necesita que usted tenga más conocimiento bíblico, ¿ok? Porque es muy, muy, muy simbólico.
Quiero terminar con este pasaje. Y se lo voy a leer en otra versión. A final de cuentas, no existen citas en el Nuevo Testamento que autoricen el uso de instrumentos musicales. No va a hallar nadie una cita que diga, usa este instrumento para adorar a Dios. La iglesia en el primer siglo lo autorizó, en la iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Colosa, adoraba a Dios con instrumentos musicales. No los va a encontrar, porque Dios no autorizó instrumentos musicales en la nueva ley. Ni quién deben usar los instrumentos, tampoco nos lo dijo, porque no los autorizó. Ni qué instrumentos usar en el Nuevo Testamento, porque no los autorizó. Por eso no tuvo necesidad de decir quiénes o qué instrumentos, porque no están autorizados. No hay tampoco un sí para los instrumentos, así como tampoco hay un no para los instrumentos. Solamente Dios mandó cantar. Esto es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. No dice, sí use instrumentos, y tampoco dice, no uses instrumentos. Pero sin embargo, sí dice, canta de corazón, con el espíritu y entendimiento, que sea fruto de tus labios. Entonces, si Dios nos pidió esto, ¿no es lo que deberíamos de hacer así de simple? ¿Será tan complicado? Dejémonos de excusas y obedezcamos a nuestro Padre Celestial si realmente decimos que queremos obedecer a Dios. Termino con este pasaje, hermanos y amigos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 15 en adelante. ¿A dónde tenemos que ir a buscar la autorización para lo que hacemos, para cómo adorar a Dios? En la Biblia. No en el yo creo, no en el yo pienso, no en lo que me dice mi vecino, no en lo que me dice fulanito, sutanito. En la Biblia. Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Bueno, desde el 14. Pero tú debes permanecer fiel en las cosas que se te han enseñado. Hablando Pablo a Timoteo. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quien te las enseñaron. Y desde la niñez, Timoteo, se te ha enseñado las sagradas escrituras, la Biblia, las cuales te han dado la sabiduría, note la palabra, te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene a través de Cristo Jesús. Toda la escritura, o la Biblia, es inspirada por Dios. ¿Y para qué nos sirve la Biblia? Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver en lo que estamos mal en nuestra vida. La Biblia nos corrige cuando estamos equivocados y la Biblia nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Quiere estar bien delante de Dios? ¿Quiere saber cómo adorar a Dios? Vaya y busque en la Biblia. Vaya y busque en su Biblia qué es lo que Dios mandó en el Nuevo Testamento para usted y para mí. Y olvídese del yo creo, el yo pienso, a mí me gusta, a mí me parece. Ya vimos qué pasó con todos esos personajes. Ya vimos para quién autorizó Dios los instrumentos en el Antiguo Testamento. Quiénes eran los indicados, el lugar para usarlos, cuándo usarlos, cómo usarlos, cuáles instrumentos usar, quiénes deberían de usarlos, quiénes no podían usarlos, dónde no deberían usarlos, etcétera, etcétera. Y ya vimos las leyes en el Nuevo Testamento, una ley diferente. Ahora depende de usted. ¿Quiere agradar a Dios de la manera que Dios lo pide? ¿O quiere hacer como a usted le gusta, pero estar más delante de Dios? Esa es su decisión. Usted decide. Bien, gracias por acompañarnos en esta serie de estudio de los instrumentos musicales. Con esto terminamos y concluimos el día de hoy. Espero que haya quedado claro todo este viaje que fuimos a través de la Biblia para estudiar en cuanto a los instrumentos musicales que aparecen en todo lo largo de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, y llegar a una conclusión sana en cuanto a lo que Dios manda. Ahora dependerá de cada uno de nosotros obedecer o rechazar lo que Dios mandó y pidió en la Biblia.